Hola amigos y hermanos todos. Seguimos reflexionando sobre Jesús de Nazaret. Y decíamos el día anterior que lo que tenemos que hacer en resumen es estar levantados para poder vivir y dar vida a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús no invitaba a la religión, no invitaba, sino obraba haciendo el bien. Pues bien, entramos y seguimos en la 13 semana del tiempo ordinario del año 2018, es 2 de julio, hace mucha calor y es lunes. La liturgia de la Iglesia Católica, en su comentario y el relato del Evangelio que hoy vamos a reflexionar, a comentar, es Mateo en su capítulo 8, del 18 al 22. Estamos en el ciclo B y para nuestro orden el vídeo 213. Dice el relato así: en aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, como siempre, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Mateo recoge dos dichos sapienciales de Jesús con los que parece querer poner de manifiesto la radicalidad que ha de caracterizar el seguimiento del Maestro. Al ser dichos sapienciales, carece de sentido entenderlos de un modo literal, ya que apuntan mucho más lejos. Y es que la persona que se siente liberada, como es Jesús, no tiene donde reclinar su cabeza, ni tampoco lo echa de menos. Y es que el ego, el que necesita objetos a los que aferrarse para sostener su área de sensación,
de existir. Y eso le hace vivir constantemente lanzado a la posesión de cualquier cosa. Cosa material, cosa mental o emocional, en la que ha proyectado aquella ilusión que tiene. Quien deja de identificarse con ese ego, descubre que la consciencia que es no necesita aferrarse a nada para asegurar su existencia ni sentirse a salvo. Esto hay que tenerlo muy presente, porque la propia consciencia es la casa amplia y segura que sostiene a sí misma. De un modo similar, la conciencia no conoce la muerte por el hecho mismo y por ello no queda enredada en historias de muertos, discusiones o peleas de quienes viven sometidos al miedo original del que se derivan todos los demás. El miedo a morir que todos sentimos. Esta es la verdad como un templo. Y seguimos con el ego. El ego es incapaz de liberarse de este miedo, del temor. El mismo es sinónimo de soledad, de ansiedad y de miedo. Y en lo que hace no busca sino mantener alejado todo aquello que lo atemoriza, como es la muerte. No advertimos que el origen real de nuestro temor es sólo la creencia que nos lleva a identificarnos con él. Por más que busque, el egoísmo personalizado, jamás se encontrará estratega eficaz para exorcitar el miedo, que es uno con él. La liberación del mismo pasa únicamente por la comprensión de quienes realmente somos. Si lo asentimos, si lo reconocemos. Porque solo cuando nos reconocemos en casa, es decir, en la morada, en la presencia de Dios, se disipan todos los temores. Resumiendo, leídas desde esta perspectiva sapiencial, las palabras de Jesús podrían traducirse de este modo más claro. Pasarás toda tu vida buscando inútilmente dónde reclinar la cabeza hasta que no descubras que siempre estás y has estado en casa, en la morada de Dios, en la presencia suya. Hemos salido de Él y a Él tenemos que volver. Por eso la pregunta hoy, como todas que son importantes, es la siguiente. ¿Me reconozco
en casa o busco ansiosamente otros sucedáneos? Esta es la gran pregunta. Ya Santa Teresa de Ávila decía: solo Dios basta. Pues veamos y pisemos tierra para entender este relato. Habiendo dicho algo muy importante antes, pero concretemos. Lo primero que los cristianos y la Iglesia deberíamos tener en cuenta es que como creyentes en Jesús, el saber cristológico, o sea, el conocimiento de Jesús, no se constituye ni se transmite primariamente mediante ideas y conceptos, sino en los relatos de seguimiento que se nos proponen y se nos enseñan en los evangelios. Esto no quiere decir que mediante libros, estudios y conferencias no nos enteramos de quién es Jesús. ¿Son imprescindibles? Pues no. Pero sí podemos estudiarlos con tal de que estudiemos profundamente qué hizo y cómo hizo Jesús su vida. Ni sabemos lo que quiere Jesús. Solamente viviendo con Jesús y como vivió Jesús, solamente así podremos saber lo que es, lo que representa y lo que exige creer en Jesús y por tanto ser cristiano. La experiencia nos dice que hay mucha gente, estudiosos, que han estudiado a Jesús, pero no saben nada de él, porque no lo viven. Por eso lo primero que se exige el seguimiento de Jesús es libertad. O sea, que seamos libres, que no vivamos atados a nada ni a nadie. Como viven las zorras de los campos y los montes. Como viven los pájaros que vuelan por los aires. Solo un hombre que vive en completa libertad le dice a cada uno lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer, aunque lo que dice y lo hace le cueste la vida. Si no tiene libertad, no puede actuar así. Por eso la mayoría de los mortales le tenemos miedo a la libertad de lo que imaginamos, más miedo de esa imaginación que tenemos. ¿Por qué? Porque si somos libres de verdad, nos meteremos en líos, en problemas, nos veremos con dificultades. ¿Está claro? Exactamente como le ocurrió a Jesús y a todos los mártires de la lucha por la libertad y la justicia y la igualdad, les pasará y le han pasado a lo largo de la historia. Resumiendo, el que quiso seguir a Jesús, pero quería primero poder enterrar a su padre,
pedía una cosa no solo razonable, sino incluso necesaria, evidente. Eso además era tan importante que en aquellos tiempos se consideraba entre las gentes más religiosas como la cima de todas las buenas obras. Por eso, en el fondo, lo que aquel hombre le dijo a Jesús es esto: te seguiré, pero déjame primero que cumpla yo con mi religión, con la cima y el culme de lo que es cumplir la ley de mi religión. Pues bien, ante esta situación, lo que Jesús dejó claro, y en este caso concreto, es que el seguimiento a Él no admite, primero, condiciones, ni siquiera las condiciones más sagradas de la religión, como era enterrar a los muertos. Y en este caso, a sus familiares. Solo, y esta es la enseñanza, solo el que vive libre de todo, ese es el que está capacitado para seguir a Jesús. Es imprescindible vivir en libertad para poder elegir. Si no, estaremos buscando otros sucedáneos y otras pegas que nos atan y no nos dan libertad. De ahí, no olvidemos la primera pregunta: ¿me reconozco en casa? ¿Me reconozco que estoy en Dios? ¿Qué busco? ¿Quién soy? ¿Qué ansío yo? ¿Qué sucedáneos son esos que ansío? Pues todos esos sucedáneos nos impiden ver el bosque. Esos árboles hay que quitarlos de nuestra vida. Si no, no podemos ver bien el bosque, que es Jesús de Nazaret. El seguimiento no tiene que tener pegas, si no, no podemos verlo bien. Nada ni nadie nos puede quitar la libertad de seguir a Jesús. Porque si no tenemos esa libertad, no podremos ser como Jesús, no podremos seguirle. No se trata, hermanos, de rezar mucho, de creer muchas creencias y dogmas y leyes. Se trata de hacer y decir y expresar lo que Jesús realizó en su vida. Por eso Él nos dirá siempre: si queréis conocer a quien de verdad me sigue, ver sus obras. Por sus obras los conoceréis. No hay otro camino. No porque yo esté bautizado, yo porque vaya a misa, yo porque... no. El seguimiento es total, de entrega total, donación, como la vida de Jesús fue. Así el Dios de Jesús nos premiará en cada momento nuestras acciones
y nuestros hechos. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre. Adiós.